Muy buenas noches, estamos en vivo en Zona Crítica. Se van a cumplir mañana 13 años de la inundación del río Salado que avanzó sobre Santa Fe, que dejó un saldo de 23 personas muertas directamente y alrededor de 150 personas secueladas que perdieron la vida, producto, según organizaciones no gubernamentales, de el estrés, el postraumático que representó el ingreso del río Salado a la capital provincial. Hubo un expediente judicial que está en trámite, que tuvo 7 jueces en total, que probablemente tenga uno más, seguro va a tener uno más porque debe dictar sentencia el juez número 8, si no se excusa, y que tiene alrededor de 20 cuerpos de testimoniales y otros tantos de la pericial técnica que en el 2005 le acercaron los peritos a la justicia, que tuvo en principio 10 imputados, que declararon en enero del 2006 y unos 7 meses después se conoció el procesamiento de 3 de los 10 imputados del principio, Ricardo Frati, que era director de Obras Hidráulicas de la provincia de Santa Fe, Edgardo Berli, que era ministro de Obras Públicas, y el intendente entonces, Marcelo Álvarez, el intendente de Santa Fe. Y fíjense ustedes qué interesante conocer por qué el derrotero de la justicia, por qué lleva 13 años la causa y por qué tuvo varios operadores judiciales interviniendo en ella. El primer fiscal, el que impulsó la instrucción, Ricardo Favaretto, termina luego siendo premiado, que hizo poco y nada en la instrucción inicial, termina luego siendo premiado como juez correccional en la provincia de Santa Fe. Después van apareciendo otros magistrados, como por ejemplo Jorge Patrici, que es el que dicta el auto de procesamiento, que procesa a los 3 que les mencionaba y que en una decisión muy poco vista en la justicia argentina, les diría, exculpa en el auto de procesamiento a Carlos Alberto Reutemann, situación que le permitiría después al actor civil no querellante, porque esta causa se tramita en el viejo sistema, iniciar otra investigación paralela que también tendrá un curso que después podremos charlar aquí en el programa. Lo concreto que la parte que se investigó, que se elevó a juicio y que lleva 13 años, no está todavía para que un juez firme la sentencia y resuelva si son culpables o inocentes los 3 imputados que llegaron, que permanecen en el expediente judicial. Además, obviamente, las defensas de los imputados se han planteado en más de una oportunidad el planteo de prescripción. Es decir, si pasa un tiempo determinado que tiene que ver con la expectativa de pena que podría darle la justicia a los imputados, y además, si esos imputados no estarían dentro del Estado provincial en este caso, podrían ser susceptibles de no ser alcanzados por la ley penal. Sucede que en los varios planteos de prescripción anteriores, los 3 imputados tenían roles en la función pública: Marcelo Álvarez, Frati y Edgardo Berli. De Reutemann no hablamos porque siguió siendo legislador, pero, insisto, fue exculpado por un juez de instrucción, Jorge Patrici, luego premiado por la propia Asamblea Legislativa y nombrado en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, que es el que está vigente en la provincia de Santa Fe. La causa avanzó con muchos planteos de las defensas, obviamente, que pretendían dilatar la causa. En este sentido yo por lo menos no puedo decir nada, porque es el trabajo del abogado defensor, ¿no? Empantanarlo, dilatarlo. También, obviamente, si hay mucha prueba que demuestra la inocencia de su pupilo, entregarla. No creo que este sea el caso. Y también hubo una pericia técnica en el medio que fue muy contundente, que tiene varias páginas, que está incorporada en el expediente y que demuestra que lo que en realidad sucedió en Santa Fe, que si el tramo 3, ni siquiera el tramo 3, si 2.600 metros entre el hipódromo y Estado de Israel, un poco más arriba, hacia el norte de la ciudad de Santa Fe, en el oeste obviamente, si se cerraba esa grieta, Santa Fe no se inundaba como se inundó, que llegó a tener el río Salado más alto dentro de la ciudad de Santa Fe que en el curso natural, porque ingresó el agua
no tuvo salida, no tenía salida ese agua, y por lo tanto se hizo como una especie de palangana, como una especie de fuentón dentro de la ciudad, que 2 días después lo decidió el gobernador de entonces, volar la avenida Mar Argentino para que empiece a circular el agua. Fíjense ustedes que la decisión de exculpar a Reutemann fue muy cuestionada. ¿Por qué? Porque ciertamente Reutemann no tenía responsabilidad de controlar las cazabombas, sino una responsabilidad política, por supuesto, y funcional también, pero no exclusiva, porque la ley de municipios y comunas establece que las responsabilidades de sacar el agua de la ciudad hacia afuera y de mantener en condiciones, por ejemplo, una cazabomba, es del municipio. Sin embargo, la ley de tierras y la ley de defensa civil sí alcanzaban o sí le daban responsabilidad a Reutemann de la decisión política que debía adoptar. ¿Por qué? Por ejemplo, la ley de defensa civil, ¿qué establecía en ese momento? Que la decisión de evacuar es una decisión que es única y privativa del gobernador. Si el gobernador gobernador Reutemann, el 26 de marzo del 2003, cuando sobrevoló San Justo, que toda, y cito textual, esa masa hídrica iba a pasar por Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, y sabía las consecuencias que podía tener toda esa lluvia caída en la cuenca del norte hacia el sur, obviamente se podía representar que esa defensa abierta, inconclusa en calle Gorostiaga, a la altura del Jockey Club, era un riesgo real. Y la decisión de ordenar la evacuación era del gobernador. Por eso hay que distinguir dos momentos del 2003. El primer momento de la obra hídrica vial, o hidrovial inconclusa, y el otro momento es que la responsabilidad de ordenar la evacuación era del gobernador. Y si el gobernador hubiese ordenado una evacuación el 28 de abril, hace justamente 13 años, cuando estaba inundada Recreo completamente, tal vez se hubiesen salvado vidas y seguramente se hubiesen salvado muchos bienes. Sin embargo, el martes 29 de abril del 2003, ni el gobernador Reutemann ni ninguno de sus funcionarios ordenaron la evacuación. Ergo, tenían inundado el Hospital de Niños, tenían inundadas las Barranquitas, se había inundado San Lorenzo, se había inundado Chalet, Santa Rosa de Lima y casi todo el cordón oeste. Por eso la responsabilidad de Carlos Alberto Reutemann, actual senador, en no haber ordenado la evacuación de mínima y no haber salvado la vida y los bienes de sus ciudadanos. Para terminar y concluir, porque después vamos a seguir hablando del tema, hubo un momento, esta última parte, del 2013 hasta ahora, en que se fueron excusando y se fueron jubilando los magistrados y operadores judiciales que intervinieron en el expediente. Caso de Gustavo Urdiales, que tenía que definir una primera prescripción, Gustavo Urdiales ya designado como magistrado para dictar sentencia, tuvo que decidir acerca de una prescripción planteada antes que esta última, que después también vamos a reparar en ella, y tuvo tantos errores procesales a la hora de definir su escrito, que la Cámara de Apelaciones, integrada por Roberto Prieu, Jacqueline Balancioni y Roberto Reyes, terminaban entendiendo en que el planteo de prescripción no tenía vigencia o no corría, por parte de la defensa en este caso Marcelo Álvarez, pero que había un montón de fallas de entender el procedimiento del planteo de prescripción que no se pudieron salvar. Sin embargo, Urdiales hoy es fiscal del nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Para que sepan, es el fiscal que debe investigar por qué hoy en Alto Verde, entre ayer y hoy, para cubrir una carpeta de un camino empantanado, arrojó mampostería, escombros y huesos humanos. Bueno, ese Urdiales, es el mismo Urdiales el que estamos hablando respecto a la causa inundaciones. Es decir, hubo un sinnúmero de situaciones que tuvieron que ver estrictamente con el factor humano de jueces y fiscales
que han permitido, o mejor dicho, no han permitido que la causa se resuelva con mayor premura. Fíjense ustedes, Cromañón fue revisada varias oportunidades por la Cámara de Casación, también estrago culposo, por la Cámara de Casación y por la Corte Suprema de Justicia. La causa inundaciones ni siquiera tuvo la posibilidad de pasar por esas dos instancias, o sobre todo por la Corte Suprema de Justicia. Sí, una vez la Corte Nacional, que rechazó el planteo de inconstitucionalidad planteado por el actor civil, porque la Corte entiende que pueda resolver sobre el planteo de denegación de justicia, siempre y cuando haya una sentencia, y no en el mientras tanto, no, mientras se van sustanciando el expediente judicial, incluso con procesamiento incluido. Por lo tanto, nos queda pensar ahora, y es el último punto que no voy a contar yo, sino nuestro invitado que va a ingresar dentro de un ratito, es por qué la causa de inundaciones todavía no tiene sentencia y por qué jueces de Rafaela y un juez de Vera, dos jueces de Rafaela y un juez de Vera, deben resolver sobre el último planteo, esperemos el último planteo de prescripción del expediente judicial. Este va a ser un tema que vamos a abordar esta noche con un invitado. También vamos a hablar de lo escandaloso de los huesos humanos en Alto Verde arrojados por la municipalidad. Y también vamos a tener la columna de Fede Gianre. Todo esto tiene que entrar hasta las 23. Pausa. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Trabajamos en proyectos que incluyen a los jóvenes de la ciudad. A través de propuestas como el Consejo en tu Escuela, Cultura por la Convivencia y el Consejo Joven, buscamos que todos participen de iniciativas que fomenten la inclusión y la tolerancia en los barrios. Consejo Municipal de Santa Fe, proyectando el futuro de la ciudad. Ellitoral.com se ha renovado. Nuevo diseño, más contenidos, más servicios. Infórmate minuto a minuto con lo último de la región, el país y el mundo. Galerías, cultura, deportes, blogs, concursos, encuestas, especiales, eventos. Porque en cierto punto todo puede convivir. Sé nuestro periodista ciudadano y participa de los contenidos. Porque tu mirada cuenta. Navega ellitoral.com, tu manera de informarte. Diez y 14, 22:14 para ser más precisos, pueden comunicarse al teléfono que ponemos aquí en la pantalla, en el zócalo de la pantalla, en Cabri Diario, el canal del diario Litoral. Está Jorge Castro con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Detrás de Jorge Castro, bien lo está tomando la cámara, tal vez el mejor documental, a mi criterio, el mejor documental, sobre el crimen hídrico del 2003, se llama La Lección del Salado, y fue elaborado por justamente entrevistas, informes, notas producidos por Cabri Diario en aquel momento y con la edición de Alejandro Pérez y la colaboración de María Vittori también. Gran documental, si lo saca el diario Litoral otra vez a la venta. Hoy me enteré, por ejemplo, que el año pasado lo hizo y el anterior también. Sería de gran ayuda para entender con exactitud y con mucha contundencia lo que pasó. Jorge, mañana 13 años, ¿por qué no hay sentencia todavía? Una causa que tuvo una pericia técnica contundente, testimonios contundentes, lo que aportaron ustedes como actor civil con mucha precisión también. ¿Por qué?
Y porque el Poder Judicial santafesino no escapa a las reglas del Poder Judicial de la Justicia Federal en Argentina tampoco, ¿no? Muchas veces las justicias provinciales son un reflejo de la justicia que tenemos en nuestro país, y hay veces que las justicias federales también son un reflejo de, no solo de lentitud, sino de una complicidad con las estructuras de poder en Argentina. Y en ese sentido hay causas emblemáticas tanto en nuestra provincia como en el país, en los cuales cuando hay que marchar contra el poder económico y el poder político, mientras esa estructura de poder está vigente, la justicia mira para otro lado. Si no, no tendríamos la justicia que hay en el país. Pero indudablemente que también la calidad de vida democrática que hemos tenido desde 1983 hasta la fecha es pobre. Del punto de vista judicial, o sea, fíjate que nosotros como organismo de derechos humanos nos ha costado mucho llevar a los represores ante la justicia con todas las garantías que han tenido del caso. Hoy en día acá en la ciudad de Santa Fe es un caso emblemático, digamos, el que nosotros participamos, el de Carolina Guayanes, y le llevó 39 años. El de nuestro no esperemos hacer ese recorrido, pero indudablemente que, fíjate vos que todas las causas contra miembros del poder político, excepto Alfonsín, que fue el único que se retiró sin causas judiciales, Menem tenía para hacer dulce, De la Rúa también, y bueno, y lo de la década ganada no la pueden ni empatar. Pero indudablemente la justicia es parte de la complicidad de la impunidad. Si no, no se puede construir la impunidad. O sea, una pata es el poder judicial, la otra pata es el poder político y económico. Y indudablemente Reutemann es una expresión de ese poder político y ese poder económico. O sea, la mayoría de las medidas económicas de Reutemann son claritas, o sea, benefició con el no pago de ingresos brutos a las grandes empresas cerealeras y a más de 100 empresas en la provincia. Hay que acordarse que Santa Fe ya estaba inundado de pobreza antes del 2003. En esta sola ciudad había 42.000 planes trabajar. Si vos lo multiplicás simplemente por 4, o sea, una familia tipo, y las familias carenciadas son mucho más que esa a veces, te dabas, ahí a simple vista te daba 160.000, 180.000 personas. Casi la mitad de la ciudad en ese momento pobre. Pobre. Y esa matriz, digamos, se ha convertido estructural en la Argentina. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de estructural? Es parte no solo del Estado en funciones de gobierno, sino que produce un grave daño social. O sea, nosotros no tenemos el narcotráfico que tenemos porque vino el Espíritu Santo o el diablo y dijo, no, Argentina castigada con el narcotráfico. No tenemos el problema de la violencia social porque nos caiga del cielo. O sea, así como se construye una inundación, también se construye la pobreza planificada. Y en ese sentido, desgraciadamente, los santafesinos y los argentinos tenemos que hacer conciencia que si no participamos directamente en esta democracia, la calidad de ella no va a mejorar. Porque lo que tenemos como representante realmente es no solo endeble, no solo son incapaces, sino son también ladrones. Entonces, si eso no se nos hace carne, el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos están en el horno. Hay mucha gente que tal vez desconoce que hay un sistema penal, de enjuiciamiento penal vigente, que se llama el nuevo sistema penal, que vino a reemplazar un viejo sistema penal, que es justamente donde quedó la causa de inundaciones. Todo lo que queda en el sistema viejo, llamado sistema conclusional, debería terminarse de tramitar el 14 de febrero de 2017. Sí. Vamos, hay poco rango de una ventana chiquita de expectativa como para tener sentencia
en ese margen, a excepción de que el legislador, después lo podemos charlar con Fede incluso, pueda pensar una prórroga, que me imagino que esto va a suceder, para extender este plazo, porque si no quedaría fuera los monos, la causa del puerto de Santa Fe, la causa de inundaciones. La del banco. La del banco. Por lo tanto, es preocupante que lleguemos a 13 años de este crimen hídrico sin ninguna respuesta judicial. Mirá, ¿cómo será que los déficits de la justicia santafesina? Nosotros mañana en el documento lo vamos a nombrar. Es vergonzoso, o sea, Lázaro Báez también nos vacunó a los santafesinos. Con las motoniveladoras. Con la celestita de las motoniveladoras chinas. Y ningún juez actuó de oficio. Si eso no es compromiso con la corrupción, ¿qué es? No sirvieron ni para levantar un cascote. Entonces, y el gobernador que las compró tiene el nombre en la sala de la legislatura. Entonces, esas cosas, digamos, no solo te demuestran la connivencia entre lo político y lo judicial, sino que la estructura de la corrupción está íntimamente ligada a la impunidad. O sea, no se trata solo de que hay políticos corruptos, en todas las profesiones lo hay, pero esencialmente detrás de un político corrupto hay detrás un poder económico. Eso es el ABC de la corrupción en Argentina. Y por eso nos tienen tan poco respeto en el extranjero y figuramos como índice de país en cuanto a calidad democrática y digamos, estamos arriba del 100. ¿Por qué crees que te escuché alguna vez pensar en este sentido, me imagino que lo sostenés? ¿Reutemann debe ser responsable penal de lo sucedido en Santa Fe? ¿Debe ser alcanzado judicialmente? Reutemann es alcanzado por varias cosas. La primera es que miente. Digamos, Reutemann mintió desde el primer momento. Y eso, una cosa que yo le mienta a mi vecino, te mienta a vos, pero en la función pública, la mentira del deber como funcionario trae consecuencias gravísimas. O sea, Reutemann pasó a la historia con la famosa frase "a mí nadie me avisó". Y ya eso es una mentira flagrante, porque a las 11 de la mañana está probado en la causa que se hizo la reunión, eso para darle alivio, del 29 de abril. Eso para darle alivio, porque sus declaraciones en el video que vos nombraste, la lesión del Salado, lo dice clarito, el 26 de abril, en San Justo. Cuando le hacen la entrevista, la población de Santa Fe va a pasar por graves problemas y vamos a tener, él lo dice, miles de evacuados. Sí. Lo dice 3 días antes, porque 3 días antes ya tenía los datos, era calculable. O sea, hoy tuvimos una charla en la Facultad de Ciencias Hídricas y Alfredo Trento, que es nuestro perito de parte, vuelve a demostrar, y los chicos se sorprendían, digamos, los que estudian ingeniería, porque no es con un gran modelo matemático, sino con lo que había vigencia en ese momento, desde el 25 de abril era posible calcular qué altura iba a tener el Salado en calle Gorostiaga. Y ya desde el 25 de abril, porque eso está demostrado en la pericia, no lo hace Alfredo, demuestra una cosa que demostraron los peritos, que ya para el 15 de abril, con el caudal que venía teniendo el Salado, la altura en calle Gorostiaga iba a ser 15,15. Y la altura de cota que tenía calle Gorostiaga era 15 metros, o sea que ya íbamos a tener, era calculable 4 días antes que teníamos una entrada de agua de 15 centímetros. El día 26 ya esa altura pasa a 1,50 metros. Por eso Reutemann dice eso. No es que no sabía, ya la estaba viendo. Por eso los esfuerzos de vialidad provincial de aquellos famosos 3 ingenieros que después fueron echados, cuando ellos dijeron, el día 27 de abril se abandonó todo esfuerzo de cerrar la brecha, que estaba escrito en ese famoso plano 34 que nos costó tanto tiempo hallarlo, después de haber ido casi 2 años a las oficinas judiciales buscando todos los planos que habían dado, ¿no? Pero ¿qué decía? Decía cerrar en caso de inundación extraordinaria. O sea,
Lo que en algún momento se llamó la recomendación de Raúl Jonás. Claro, la que hizo el terraplén en el año 1998. Exactamente. Y nos salvó en ese momento. Exactamente. Pero Jonás hace eso porque era uno de los que firmaba ese plano. Y a su vez, en otros videos que hay, Reutemann dice que al salado se lo medía con un palito. Eso es una mentira atroz, porque obras... Pero esto que decís, que Reutemann dijo que el salado se lo medía con un palito, que podría ser una chicana o una metáfora, Reutemann lo dijo concretamente. No tenemos registro del salado, no es otra cosa que ir con un palito y medir, dice Reutemann. Está en la lección del salado esa expresión. Disculpa que te interrumpí, pero... Sí, y desde 1953 el salado se mide todos los días en la ruta 70. Y eso se puede evaluar y hasta hacer gráficos computacionales con las medidas que hay y las inundaciones que se han producido en el 73, en el 77, en el 2003 y hasta hoy. O sea, es ininterrumpido eso. Entonces, y la otra era que el proyecto ejecutivo tenía fecha de junio de 2002. Esos planos que no querían que encontráramos están dentro de la causa. O sea, la mentira de Reutemann es flagrante, pero disculparlo, digamos, voy a hacer algo en criollo. O sea, el decreto, después de haber escuchado lo que informa Frati y las ingenieras que trazaron el plano en la reunión de la Casa de Gobierno del 29 de abril, a las 6 de la tarde, Reutemann logra el decreto 962, que se lo tienen escondido bajo la alfombra desde hace tiempo y que ningún juez lo quiere ver. A las 6 de la tarde, Reutemann le pide a la población santafesina que se quede en sus casas. El martes 29. El martes 29, y te lo digo gráficamente, más HDP no se puede ser. No se puede ser. Pero ¿cómo se comunicó si se comunicó? Salió por radio LT10, eso está grabado. Que Reutemann recomendaba quedarse en Un su casa. decreto del gobernador que recomienda que después de terminar las funciones laborales se queden en sus casas. El río Salado entró como un vendaval en los dos principales barrios donde están las principales cantidades de muertes a las 8 de la noche. Lo describe el comentarista de LT10 que justo se iba para su casa en Santo Tomé, que lo transmite en directo porque lo agarra él ahí. Hay un buen laburo de LT10, no recuerdo, tiene el programa ahora de Miguel Sello, un laburo de Miguel Sello y eso, por ejemplo, vos tenés que de los 18 muertos reconocidos por el Estado santafesino, 13 son de Barrio Centenario en 6 cuadras. En 6 manzanas hay 13 muertos que se produjeron esa noche. Toda esa gente se salvaba. Entonces, nosotros no somos psicólogos ni cosas para saber lo que tenía la cabeza de Reutemann o qué le pasaba, porque después se acuerdan que le agarró leptospirosis y se enfermó. Pero indudablemente que después lo único que necesitaron, lo que hicieron el 30, el 1 de mayo, fue empezar a hacer control de daño y salvar lo que podían salvar. O sea, ellos, la maniobra que hicieron de encubrimiento de lo que sucedió en Santa Fe, dura hasta nuestros días. Hoy el senador Jatón en la sesión de ayer presentó un informe y un pedido para que en las escuelas de Santa Fe y de la provincia se recuerde el 29 de abril. ¿Quiénes fueron los que saltaron? ¿Y con qué argumento? Digamos, no le interesa un carajo, la verdad. De que se opuso toda la bancada justicialista porque va a quedar como que el peronismo inundó Santa Fe. Se opusieron por eso. Pero sin argumentos, pero vos crees que por eso. No dijeron, hoy leímos a la mañana en la Plaza de Mayo, recibimos una copia de la sección. Entonces, no solo están parados en el 2003, están parados más atrás, porque negar
lo innegable, ya no es una cuestión de ceguera política, es un compromiso con la impunidad y con la corrupción. Esa es la realidad. Estamos viendo el informe detrás tuyo, la elección del Salado, que en su momento el peronismo también evitó que sea declarado de interés provincial un proyecto de Marcelo Brignoni, lo recuerdo, justamente por lo mismo que comentás, bueno, que sucedió ayer. Aparte vos tenés eso... ¿Pensás que va a haber sentencia condenatoria? La verdad que el momento político que está viviendo la provincia y el país, uno podría decir, se están destapando ciertas ollas y podía ser optimista. Ahora, nosotros nos preparamos para lo peor, porque no tenemos confianza ni en la justicia santafesina ni en la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, que está digitada por Reutemann. Y que hayan elegido con jueces que no son de la ciudad, te llama mucho la atención, porque no estaban en la lista de conjueces. Entonces, ¿qué le vamos a ir a hacer una manifestación a Rafaela? ¿O a Vera? Si no, no le vamos a conocer nunca la cara. Vos lo nombraste a Urdiales, ¿no es cierto? Sí. Fíjate que mucha gente, en base al refrán, ojos que no ven, corazón que no siente, hasta que no estuvo el video de la Rosadita, se podía decir que eran puras mentiras, se podía decir que Fariña era el mentiroso número 1, ¿viste? Bueno. Después del video de la Rosadita, de esa imagen no se vuelve. Bueno, Urdiales, cuando Georgina Estrata, que es nuestra abogada, junto con los hijos, le hizo el pedido expreso de que en el periodo de presentación de prueba se filmara y se grabara las sesiones, las audiencias, Urdiales se opuso terminantemente. Y tenía una justificación tremenda, o sea, Urdiales no fue imparcial. A nosotros teníamos que presentar el documento ante la policía para ir a las audiencias. A Mercier lo fueron a esperar en la puerta y lo condujeron hasta la audiencia. Jorge Obey temblaba como una hoja y dijo que se enteró de la inundación de Santa Fe por los diarios. Todo eso dejó pasar Urdiales. Negro, mañana 18:30 es el acto oficial en la Plaza del Mayo. De Mayo, nos concentramos, hay organizaciones que marchan, estudiantiles, políticas, sociales, a las 17:30 en la Plaza del Soldado, a las 18 marchamos y a las 18:30 se realiza el acto con la dinámica de siempre, lectura del documento, himno nacional, lectura de los muertos, y después actúa un artista uruguayo, Alejandro Balbi, que hizo una canción para la inundación de Santa Fe que se llama La Correntada, y bueno, y con eso vamos a cerrar un nuevo aniversario que indudablemente para nosotros y para muchos santafesinos, hay que decirlo crudamente, ¿no?, que la ciudad no está pasando el mejor momento. Hay muchos ciudadanos que están a la vera de las rutas, que están en sus barrios sufriendo consecuencias nefastas y que indudablemente, si no participamos en la toma de decisiones en que esto sea una ciudad para todos y una provincia que empiece un plan estratégico que es necesario, que no es un invento, o sea que tiene que abarcar todas las provincias de la Pampa Húmeda e incluso hasta internacional, porque hay veces que las inundaciones del Paraná vienen a raíz de consecuencias también de falta de obras a nivel internacional. No hay solución a corto plazo. Y el cambio climático con el cual nos azota Escajadillo y la señora Balsania todos los días que le hacen un reportaje, hay que explicarle de que en 1885 hubo un señor en este país que se llamó Florentino Meguino y escribió un libro que se llamaba Inundaciones y Sequía en la provincia de Buenos Aires, y ya hablaba en ese libro, hace 130 años atrás, de los cambios climáticos en la Pampa Húmeda.
Negro, gracias por la visita. Mañana 18:30, remarcamos 18:30, 6:30 de la tarde, el acto con motivo de los 3 años de la inundación. Bueno, muchos mensajes, voy a sintetizar algunos. Tiene, bueno, muchos de salutación para Jorge Castro y su mujer Milagros de Mirsi, que son los actores civiles en el expediente judicial. Hay también otros mensajes que dan cuenta de la condena a Pelizotti, a Morales y a Veracandiotti, Luis María Veracandiotti. El día de hoy también se lo condenó a Veracandiotti a 15 años de prisión. Están las flores. Candiotti esperó el juicio en libertad. Él y Pavón, un militar que en la dictadura, Pavón más Luis María Veracandiotti tuvieron en situación de NN una nena, a una beba que había sido, que fue botín por algunas horas de los militares y las fuerzas conjuntas represivas. Se supone que para incorporarla en las sesiones de tortura a la pequeña, en ese momento, Paula Cortázar, una persona que nos menciona esta condena ejemplar, 15 años de prisión efectiva en una cárcel federal, por cierto. Y después, bueno, muchos mensajes en contra de Reutemann. Reutemann debería haber declarado, Reutemann responsable de la inundación, Reutemann debería haber cuidado a los santafesinos, y por el estilo, por lo menos 5 más. Gracias otra vez, Jorge, por la visita. Gracias, vamos a la pausa. Tras la pausa lo sumamos a Fede Gianra y sumamos a Juan José Saleme, concejal de la oposición en Santa Fe, porque vamos a hablar de lo que pasó ayer y hoy en Altobar y además del plan de Corral para reconstruir Santa Fe una vez más, ¿no? Presentado esta mañana.